buenas tardes, un placer saludarlos en esta nueva sesión de nuestro seminario de filosofía y videojuegos. Acá estamos con Immortals Rising, ¿no? Un juego que ya habíamos traído acá en alguna ocasión y que me llama poderosamente la atención por el tema que vamos a trabajar hoy, que es básicamente el tema de religión y videojuegos. Un tema bastante, ha sido bastante estudiado y pese a todo es uno de los temas que en el mundo de los videojuegos queda como más relegado. Y una de las razones por las cuales queda relegado este tema es que tradicionalmente nosotros nos hemos quedado con la idea de que con la religión no se juega. Con la religión no se juega. Y ello pues ha implicado que nosotros tengamos una relación un poco extraña con el ámbito pues en este sentido, digamos, con el tema de lo religioso en términos de los juegos. Y precisamente eso es lo que quiero charlar acá. Nosotros tenemos acá en este juego que ya hemos traído, se trata de una isla. Esta isla es una isla que pues habría que jugar el juego un poco para entender el contexto. Lo creó Dédalo como para los dioses, como un sitio de recreo y de retiro. La idea de los dioses, la idea de Dédalo era poder recuperar a Ícaro, que había muerto después de que se había acercado mucho al sol volando con sus alas. Y bueno, ya nosotros conocemos la historia, se le derritieron las alas, cae al mar, se ahoga, muere. Dédalo queda muy triste y hace todo lo posible en medio de su inteligencia por rescatar a Ícaro, incluso en este caso del Hades, ¿no? Nosotros tenemos acá una serie de, si nosotros lo miramos rápidamente nos damos cuenta que tenemos como un mapa dividido en 6-7 partes, ¿sí? Dentro de las cuales tenemos pues los escollos rocosos, que está dedicada a Hermes, Valle de la Eterna Primavera, que está dedicado a Afrodita, la Arboleda de Cleos, ¿sí? Que está dedicado a Atenea, la Tierra Forja, que está dedicado a Hefesto, allá el dios de la fragua. Acá tenemos la Guarida de la Guerra, que es un sitio que está dedicado a Ares. Y tenemos acá uno que se llama la Cima del Rey, que está dedicado en principio a Zeus, como nosotros lo podemos ver acá en el mapa, ¿sí? Bueno, de hecho en la estatua, ¿no? La estatua que nosotros la podemos ver, podemos acá ampliar como accediendo al modo foto, ¿sí? Podemos ver que pues es Zeus, claramente, ¿no? El dios del rayo, dios del trueno. Y pues básicamente el resto del mapa, bueno, la parte central del mapa, sí, las puertas del Tártaro, está dedicado al jefe final, que en este caso es Tifón. Tifón es uno de los titanes que aparece en la Teogonía de Hesíodo, particularmente en lo que se llama la Tifanomaquia. O tifonomaquia. Revisemos. Yo tengo la Teogonía de Hesíodo acá a la mano y la podemos revisar. Mientras revisamos esto, quiero simple y llanamente mostrar un par de cosas en el juego. Para ello me voy a ir rápidamente acá con viaje rápido al templo de la diosa de la sabiduría, es decir, el templo de Atenea. Mientras nosotros miramos un poquito acá de qué va la Tifanomaquia, ¿no? Entonces, carguemos rápidamente acá el archivo. Perfecto. Miremos un segundo. Y sí, acá está. Acá lo tenemos. Denme un segundo. Por acá no es. Listo, ahora sí. Bien. Bueno, ahí nosotros estamos ya en la Arboleda de Zeus, ¿sí? Pero denme un segundito, voy a dejar ahí nuestra imagen porque quiero mostrarles rápidamente esto. Este es el esquema de la Teogonía de Hesíodo, ¿sí? La Teogonía de Hesíodo es un texto muy bello, no solamente porque pues muestra pues eso, teogonos, o sea, el origen de los dioses en el mundo griego, en el mundo clásico, por lo menos desde la perspectiva del poeta, sino que muestra un principio clave en la mitología clásica que nosotros perdimos en las religiones actuales, y es la idea de la sucesión de los dioses. O sea, los dioses no gobiernan por siempre, sino que se suceden. Entonces hay una primera generación de dioses, los hijos de Gea y Urano, una segunda generación de dioses, una tercera generación de dioses, ¿sí? Y nosotros vamos a encontrar acá claramente, ¿sí? Hay unos apartados dedicados a la tifonomaquia, ¿sí?
O sea, la muerte de Tifón, maquia es pues, de matar, ¿sí? De tauromaquia, matar los toros, ¿sí? Tifonomaquia, ¿sí? Que hace parte, digamos, es una continuación de la titanomaquia. La titanomaquia es la muerte de los titanes, la tifonomaquia pues es la muerte de Tifón, y pues Tifón es uno de los titanes más importantes del mundo griego, por lo menos en la teogonía, repito, tiene su propio tema. Sí, sus propios apartados son casi 30 versos, un poco más, sí, lo cual pues muestra que es bastante importante, ¿no? Valdría la pena leernos todo este apartado de la teogonía para entender de una u otra forma cómo estos referentes aparecen en el videojuego, pero eso es un tema que vamos a tratar en una próxima ocasión. A mí lo que me interesa es básicamente mostrar dos cosas, ¿no? Nosotros tenemos acá una perspectiva de lo que es, pues, el mapa de juego. Ahí tenemos a Eósforo, que es nuestro Fénix, ¿sí? Allá en el fondo tenemos la forja de Festo, tenemos una serie de templos, por allá nosotros podemos ver si aguzamos la vista, ¿sí? Podemos ver las zonas de Afrodita, ¿sí? Y pues nosotros estamos parados sobre la estatua de Atena, ¿no? Una estatua de Atena, que pues como nosotros lo vamos a ver en la mayoría de los juegos ocurre así, pues me refiero de este tipo de juegos, ¿sí? Nos permite a nosotros tener una perspectiva de lo sagrado, ¿no? Una perspectiva de lo sagrado, que pues en este caso está expresada en términos pues de una gran estatua, ¿no? Una gran estatua, ya está, pues tenemos la gran estatua de Atena, los templos de fondo. Este juego tiene un origen bastante curioso que a mí no me deja de parecer inquietante y hasta cierto punto interesante, y es que este juego es un juego de Ubisoft que fue creado por el mismo equipo que estaba haciendo Assassin's Creed Odyssey. Y el juego nace a partir de un bug. Estaban haciendo estaban haciendo Assassin's Creed Odyssey y en algún momento hay un problema. Hay un problema con el diseño de personajes y hay un barco y se les llena de cíclopes. Y los diseñadores dicen, oye, Assassin's Creed Odyssey está inspirado en el mundo antiguo, en la mitología griega y tales, pero ¿por qué no hacemos un juego en el que de una u otra forma nos tomemos así con plena libertad el mundo antiguo, el mundo de la mitología, y hagamos un montón de cosas? Y efectivamente eso es lo que hacen, ¿no? Toman el tema de la teogonía, de la tifonomaquia, la muerte de Tifón, o sí, por parte de los dioses, y pues reconstruyen un mundo de juego que incluso ha sido comparado hasta cierto punto con Breath of the Wild de The Legend of Zelda. Hay razones para entender esa comparación. Se trata de un mundo abierto donde desde el comienzo nosotros podríamos en principio irnos a la cueva final, ¿sí? Donde está el boss, donde está Tifón, ¿sí? Obviamente pues necesitamos optimizar una serie de... Bueno, primero tenemos que conseguir el arco y tales, pero una vez nosotros alcancemos ese tipo de armas, ¿sí? Liberando como las esencias de los dioses, podemos llegar rápidamente, ¿sí? Pues a enfrentarnos al enemigo. Es un mundo abierto que nos permite, pues digamos, movernos por ahí, pero lo que a mí me interesa en el transcurso de esta sesión, lo que me interesa revisar en el transcurso de esta sesión es, digamos, revisar una pregunta que se va a hacer el profesor Harry Brown en su texto Video Games and Education. Y la pregunta es muy simple, va a estar en mitad del texto, pero la quiero denunciar de una vez y con eso más tarde vamos a poner un poquito la cámara más centrada y quiero formular la pregunta de una vez, y es: ¿hasta qué punto los videojuegos crean espacios sagrados? ¿Hasta qué punto los videojuegos crean espacios sagrados? Es decir, nosotros en este caso, sí, podemos estar transitando. Ahí nos saluda el Laboratorio Filope. Un placer, Jefferson, que estés acá con nosotros conectados. Bienvenido, sí, este es un juego, no es Assassin's Creed Odyssey, pero es de los mismos creadores, y hoy jugamos en una versión un poco free de la mitología griega, pero no podía faltar nuestra estatua de Atena, ¿no? Repito, la pregunta que se hace el profesor Harry Brown es: ¿hasta qué punto nosotros podemos crear, ¿sí?, un espacio sagrado en un mundo de juego?
en un mundo de juego? La pregunta en principio puede resultar un poco inquietante porque pues nosotros no estamos acostumbrados a que los espacios sagrados sean espacios virtuales. Digámoslo así, nosotros estamos acostumbrados a que los espacios sagrados son espacios reales, ¿no? Eso lo trabaja muy bien Mircea Eliade en su texto El mito del eterno retorno, mostrando cómo el árbol donde se sentó el dios, la montaña donde se apareció el dios, la colina donde el dios transformó, no sé, los peces, multiplicó los peces y los panes, etcétera, se vuelven lugares sagrados precisamente por lo que se llama una hierofanía, es decir, porque ahí lo sagrado se manifiesta. Y tradicionalmente hemos asumido que lo sagrado se manifiesta en un contexto pues, físico, natural, intramundano. Es la manera en la que nosotros lo tenemos, incluso de manera extraña, pero intramundano. Es decir, cuando Dios se le presenta a Moisés, Yahvé se le presenta a Moisés, se le presenta como una zarza ardiente. Es una zarza ardiente, es un árbol que se está quemando de una manera antinatural porque quemándose no se quema, pero es un árbol quemándose, es decir, en la época de Moisés todos habían visto árboles quemándose, no es nada raro, lo raro es que quemándose no se quema. Entonces ahí se ve como el carácter de lo divino. Eso hace que esos lugares se vuelvan sagrados. ¿Puede un videojuego crear un lugar sagrado? Eso es una pregunta muy lúcida y quiero básicamente que nosotros como que la tengamos en cuenta, ¿no? Acá vamos a ir con nuestro personaje se llama Fénix. Quiero ir rápidamente como acá a uno de los templos, se me olvidó cómo es que corre nuestra amiga. Allá. Oprimiendo acá X, con X alcanzo una velocidad interesante. Y básicamente lo que quiero mostrar acá es un poco como, digamos, cuál es la estructura de lo que sería un espacio sagrado en el contexto de un videojuego. O sea, me refiero a su estructura con su posibilidad, ¿no? Acá tenemos lo que claramente tendría que ser un templo, ¿sí? De hecho estamos, ahí lo dice en la parte superior, dice estamos en los archivos y pues bueno, acá tenemos claramente un mapa de lo que es el mundo de juego, ¿sí? Entonces ahí tenemos un observatorio, tenemos como el lugar de los dioses, hay unas estatuas rotas, parece que ha habido un conflicto, ¿sí? Ahí a la salida tenemos las cabezas de las hidras contra las cuales en algún momento tendremos que combatir y que recuerdan las hazañas de los héroes. Ahí tenemos a Atenea con su gran escudo, claro que sí. Y entonces este espacio podría ser un espacio sagrado. Claro, nosotros ya no consideramos a Atena una diosa actual, es decir, no es un dios vigente o una diosa vigente en ninguna de las religiones actuales. Pero la pregunta en términos de juego es, ¿por qué no, por ejemplo, existe un botón acá que nos permita decir, oye, arrodillarnos a rezar, arrodillarnos a orar? Hay juegos que lo tienen, y esa idea, esa mixtura entre el mundo religioso y el mundo de juego, entre el mundo religioso y el mundo de ficción, pues nos va a generar una serie de inquietudes e ideas muy sugerentes, ¿no? Quiero que pasemos a revisar un poquito el libro. Vamos a dejar acá a nuestra amiga Fénix en su ¿cómo es que se llama? Acá en el templo, en los archivos, ¿sí? Vamos a dejarlos ahí con esta vista. Y mientras tanto quiero que revisemos un par de cosas que nos va a mostrar el profesor Harry Browne en su texto, precisamente para avanzar en lo que, pues digamos, lo que nos corresponde en materia de este seminario. Vamos a quitarle el sonido también acá a la consola de fondo. Con eso queda nuestra voz como en primer plano. Bien, el texto, como lo habíamos dicho, estamos leyendo el texto que se llama Video Games and Education del profesor Harry Browne. Es un texto publicado en el 2008, ya tiene su tiempo, pero no obstante es un texto que resulta muy actual en los temas que ha presentado. Ya nosotros hemos visto todo el capítulo 1, Video Games and Storytelling, Video Games Aesthetics, Video Game and Films, y del capítulo 2 hemos visto Politics, Persuasion and Propaganda in Video Games, que fue la sesión pasada. Nos saltamos la quinta, que la vamos a hacer dentro de 8 días, precisamente porque en el marco de Semana Santa quería que trabajásemos el texto digamos, dedicado a la religión y al mito en los videojuegos, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces el capítulo empieza precisamente hablando de la religión y el mito en los videojuegos. Nos arranca con una anécdota bastante conocida
que es una anécdota que ocurre por allá en el 2007, precisamente en junio del 2007, que tiene que ver con el juego de Resistance Fall of Man. ¿Sí? Fall of Man, Resistencia, la caída del hombre. Este juego básicamente trata de una... denme un segundo, acá debo tener los links de los videos. Perfecto, este juego trata básicamente pues de una especie de invasión extraterrestre, ¿sí? En la cual nosotros pues tendremos que combatir a la invasión extraterrestre. Esta invasión ocurre en Manchester y hay una escena muy significativa, muy interesante en el que ocurre en la catedral. Pongámosla de fondo mientras la vamos charlando, ¿no? Entonces, acá estamos en la catedral. Debería poderlo ver así. Perfecto. Ahí está, la catedral de Manchester. Básicamente, pues sí, es la catedral de Manchester. Es una reconstrucción muy, muy bien hecha de la catedral. Hay una invasión extraterrestre porque, oye, pues a los extraterrestres no les importan nuestras creencias religiosas. Y pues básicamente hay una especie de balacera dentro de la catedral, ¿no? Eso, pues en principio, a ver, catedrales hay muchas a lo largo de la historia de los videojuegos. De hecho, valdría la pena hacer un video sobre los templos más importantes en el mundo de los videojuegos, ¿sí? Muchos de ellos son templos sin dioses incluso, ¿no? Como pasa en Dragon's Dogma o en The Legend of Zelda, por ejemplo. Pero bueno, depende de las entregas. Pero en este caso, pues bueno, puede estar Dios mismo en su templo, pero hay una invasión extraterrestre y pues nosotros somos unos soldados con armas que estamos dispuestos a llevarnos por delante la invasión extraterrestre. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el problema con esto? ¿Cuál fue el problema? Uno, pues que el arzobispado de Manchester consideró que esto era digamos, se había usado la catedral sin derechos y por otro lado se consideraba que la inclusión de la catedral de Manchester específicamente pues no dejaba muy bien parqueada ni a la parroquia ni a la ciudad, que es una ciudad que precisamente en el 2007 cuando sale o sea, en el marco de la ventana de lanzamiento de juego, ha tenido un problema por la muerte de un joven pues con armas de fuego que no se pudo resolver. Y eso es precisamente lo que nos quiere mostrar un poco acá el juego, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar ahí un poquito nuestro video, luego mostramos otras escenas, vamos a volver acá a nuestro texto y en el texto él lo dice, ¿no? Él lo dice noviembre 11, 2 meses después de la muerte de James, ¿sí? Sony lanzó el juego Resistance of Man, ¿sí? Jess murió precisamente, ¿sí? Acá lo dice, pues en las primeras horas de septiembre 9 del 2006, ¿sí? Fue disparado pues en Manchester, ¿no? Y el hecho de que aparezca esto, repito, la iglesia de Manchester, la catedral de Manchester presentada en términos de lo que es un tiroteo, pues no fue muy bien recibido, ¿no? Acá lo dice que el arzobispo de la catedral de Manchester dice: nosotros estamos impactados de ver cómo un lugar, ¿sí?, de aprendizaje y de oración, ¿sí?, ha sido tomado y ha sido presentado, ¿sí?, al mercado juvenil, ¿sí?, como una locación donde las armas pueden ser disparadas. Y el obispo anglicano, ¿sí?, de Manchester decía que, bueno, sí, claramente es conocido que en Manchester hay un problema de crímenes de armas, ¿sí?, y exigían que Sony se disculpara. Pero los de Sony no se disculparon, hicieron incluso una respuesta hasta un poco extravagante, pero inteligente al final de cuentas. Y sugerente, dice: mira, nosotros, dicen los de Sony, no aceptamos que haya ninguna relación entre los problemas contemporáneos del siglo XXI en Manchester, ¿sí?, y un trabajo de ciencia ficción, ¿sí?, en la cual pues una Gran Bretaña en 1950 es atacada por extraterrestres. No vemos que haya acá como ninguna relación. Él le dice: bueno, mira, si nosotros hemos hecho algo, pues nos disculpamos, pero yo no veo que haya como ninguna relación en esto, ¿no? Lo que se llamó como The Manchester Controversy, o sea, la controversia de Manchester, ha marcado uno de los hitos, no es el primero ni mucho menos, pero ha sido uno de los hitos en la historia de los videojuegos, que ha mostrado un poco estas tensiones entre videojuegos y religión, ¿no? Acá lo dice, pues cada año, sí, la catedral de Manchester
enciende unas velitas en memoria de las víctimas de violencia por armas de fuego en la ciudad, ¿sí? Y pues si nosotros jugamos a que somos un super soldado americano, sí, que estamos llenando la iglesia con balas, pues esto puede parecer un mal chiste, ¿no? Un chiste de mal gusto. O sea, fue como un poco la idea, ¿sí? La idea. Los de Sony igual respondieron y dijeron, mira, sí, esto es algo, o sea, esto es loco, ¿no? Sí, hay una confusión irracional, ¿sí? En vincular una invasión imaginaria de aliens con un problema de armas real, ¿sí? Si los videojuegos o los publishers requieren permiso para hacer espacios públicos reconocidos, puede ser un tema, ¿sí? Pero otro tema es pensar que nosotros estamos, digamos, de una u otra manera jugando a matar gente al atacar extraterrestres dentro del marco de una catedral. Bien, esto obviamente se juega en el plano simbólico, ¿no? Y justamente es lo que él nos va a mostrar acá, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre el espacio sagrado y el espacio virtual? Volvemos a nuestra pregunta, que es una de las preguntas que de hecho la va a formular acá y por eso la tengo acá en todos los colores y con flechas y tales, ¿no? If games have the power to profane sacred spaces, do they also have the power to consecrate them? Si los juegos tienen el poder de profanar espacios sagrados, entonces ¿tienen ellos también el poder de consagrarlos? ¿Pueden los mundos virtuales servir como expresión simbólica del mundo espiritual? ¿Pueden los juegos, y más generalmente, ¿sí?, los juegos que expresan una conciencia religiosa y expresan profundas nociones acerca de la creación, providencia, acerca de la verdad o acerca de la otra vida, los juegos pueden expresar esos sentidos profundos? ¿Sí? ¿Puede ser el gameplay, o sea, la acción de jugar, una forma de trascendencia espiritual y de transformación? Son preguntas excelentes, simplemente excelentes, ahí lo ponemos, ¿no? Y ahí está nuestra pregunta clave. ¿Pueden los videojuegos crear espacios sagrados? Volvamos rápidamente a nuestra imagen de Fénix, ¿no? En el juego. Ahí nos saluda Elendel, un placer saludarte, Elendel, muchas gracias por estar conectado acá. Nosotros entonces volvemos acá, tenemos un templo, estamos en un templo, no importa, es un mundo ficticio, el profesor Harry Brown lo va a decir más adelante, ¿quién dice que las religiones no son ficticias también? Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en estos detalles. Estamos en un espacio que queda claramente localizado acá en un mapa de juego. Todo mapa es la representación de un espacio, eso no necesitamos como aclararlo demasiado. Dentro del marco de juego este espacio se llaman los archivos, porque pues acá básicamente hemos encontrado una serie de mapa dentro del juego, un mapa del juego dentro del juego, ¿sí? Con estatuas destruidas y demás. ¿Puede ser este un espacio sagrado? ¿Podríamos ponernos a orar en este espacio? ¿Podría ser este espacio un lugar de relación con lo divino? Y uno diría como, no, es un videojuego. Oye, el mundo católico está lleno de una cantidad de espacios, elementos, objetos que en principio no son sagrados pero terminan sacralizándose. Uno de los ejemplos más importantes de ellos hace parte de nuestra identidad latinoamericana, particularmente mexicana, ¿sí? Y es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se aparece en una ruana, en un poncho, ¿sí? Es un poncho que había cargado Juan Diego durante quién sabe cuántos años. Sí, seguramente Juan Diego no era un indígena con demasiados recursos, según lo cuentan en sus biografías, ¿sí? Y en ese sentido, pues lo que hace Juan Diego es pues recoger las flores y se aparece la Virgen, ¿sí? Al igual que cuando se aparece Yahvé en la zarza ardiente, que es algo, se aparece en un elemento natural, de una manera antinatural, ¿no? La zarza ardiente es una zarza quemándose, normal, pero no se quema. Sobrenatural. La ruana de Juan Diego es natural, normal, se aparece la Virgen, pero de una manera en la que nadie la pintó, o sea, sobrenatural. Entonces, de esa manera, el Tepeyac, ¿sí?, queda consagrado como un sitio sagrado, ¿sí?, por la aparición de lo divino. El hecho de que nosotros no hayamos considerado, no hayamos dispuesto incluso un escenario de experiencias religiosas, espirituales y de trascendencia en el mundo de los videojuegos hacen que nosotros difícilmente tengamos un escenario religioso en el marco de un videojuego. Pero ¿por qué no podrían serlo? ¿Por qué este templo no puede ser un templo de oración?
¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría yo tomar como, mira, hay una estatua de Atena, ¿sí? Incluso me puedo subir un poco más, puedo ponerme ahí más cerca, ¿sí? Puedo poner digamos, el modo de panorámico o incluso el modo foto, ¿sí? Y pues ponerme a orar. No necesito que el personaje in-game, que el personaje de juego ore, aun cuando es una mecánica que resultaría interesante. Podría yo ponerme a orar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y solamente la idea nos suena rara. Uno dice, pues porque no sé, es un videojuego. ¿Quién reza en un videojuego, no? Y uno dice, pues no sé, nosotros, la gente que ve el canal de filosofía de videojuegos. O sea, bueno, no sé, ¿por qué no? O sea, ¿por qué es tan raro? ¿Por qué es tan raro pensar que un espacio de juego puede ser un espacio sagrado? Y esa es la pregunta que se hace el profesor Harry Browne en su texto, y que me parece una pregunta maravillosa, y por eso quiero pues como traerla a colación acá. ¿Listo? Volvamos al texto y avancemos un par de ideas y ahorita miramos otra vez el juego. Va a establecer un apartado muy bonito, ¿sí? Muy corto por lo demás, pero muy bonito, que se llama Play and Prayer, o sea, jugar y orar, o el juego y la oración, ¿sí? En el que pues nos va a mostrar básicamente cuáles son las relaciones que existen entre el acto de jugar y el acto de orar, ¿no? El acto de orar. Y para ello nos va a traer a colación el texto de Huizinga de Homo Ludens. Nosotros lo tenemos por acá abierto. Lo cerré, pero bueno, no importa, acá está. El texto de Huizinga, Homo Ludens, es uno de los textos fundacionales escrito en la década de los 30 del siglo pasado. ¿Sí? Precisamente ahí nos va a mostrar pues, Huizinga una relación que le interesa mucho al profesor Harry Browne, y es la relación que establece Platón entre orar y jugar. Entre orar y jugar. Y es una relación platónica. Aristóteles no la tiene, San Agustín va a ir por el otro lado, pero es una relación interesante que, repito, pensando el mundo de los videojuegos, valdría la pena pensar hasta qué punto un acto de oración puede consistir en un acto de juego. ¿Por qué no? Sí, es decir, hoy en día, por ejemplo, en el contexto católico muy latinoamericano, sobre todo el Opus Dei, independientemente de todos sus problemas y cosas que tengan, ha establecido una premisa muy, muy bella, creo yo, y es considerar que todas las actividades humanas pueden ser entendidas como oración. Es decir, no sé, el estudio es oración, el trabajo es oración, puedo incluso desplazarme a mi lugar de trabajo o de estudio puede ser un acto de oración, hacer ejercicio es una forma de orar, ¿sí? Escribir, hacer las tareas, atender a mi familia, consentir a un gato, es decir, hacer las cosas en el marco del cosmos, de este mundo que Dios hizo bueno, es una forma de orar. Entonces, pues la pregunta es, ¿y jugar también? Oye, no es tan claro. Para Platón sí. Platón escribe en la ley que un hombre debería gastar su entera vida en el juego, sacrificando, cantando y bailando. De esta manera él podría ganar el favor de los dioses y ganar pues la protección contra sus enemigos, ¿no? Y es lo que nos dice precisamente a propósito de Dionisio. Esto no es tan claro en el juego denme un segundo, Platón, no lo tengo, me gusta más como está puesto en la versión en inglés, ¿sí? Así que me voy a permitir, que es de hecho la versión que cita, no, esta no es la otra, denme un segundo, esta, que es la versión que cita acá el profesor Harry Browne, la versión de Penguin, ¿sí? Y él dice lo siguiente, ¿sí? Acá en el libro 2, muy al comienzo del libro de las leyes, dice que he should summon Dionysius to what is at once the playtime and the prayer time of the old, ¿no? Él debería convocar o invocar a Dionisio, que es al mismo tiempo de juego y tiempo de oración. Es decir, Platón establece que, por lo menos en el caso de Dionisio, aun cuando es posible rastrearlo en otros dioses también a lo largo de las leyes, la invocación a Dionisio es tiempo de juego y tiempo de oración. Recordemos que los rituales específicos a Dionisio tenían que ver con el teatro, tenían que ver la comedia, las tragedias, tenían que ver con el vino, tenían que ver con la danza y con el canto, ¿sí? Es decir, había una dimensión lúdica en el horizonte de la religión, y eso es lo que le interesa a Huizinga. Huizinga dice, para Platón se daba sin reserva alguna esta identidad entre el juego y la acción sacra.
no tenía reparo en incluir las cosas sagradas en la categoría de juego. Hay que proceder seriamente en las cosas serias y no al revés. Dios es por naturaleza digno de la más santa seriedad. Pero el hombre ha sido hecho para ser un juguete de Dios y esto es lo mejor en él. Bueno, ya sigue Platón como contando el resto. No, esto también es bonito, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Esto es cita de Platón y aparece ahí en las leyes. ¿Qué es lo sugerente de esto? Para Platón, claro, el concepto de lo que es el juego en Platón es muchísimo más amplio, digamos, de lo que nosotros hoy en día lo entendemos. Platón considera, y de hecho ahí lo está diciendo Huizinga, hay una coincidencia entre el acto sacro y la acción lúdica. O sea, jugar y honrar a los dioses no es muy diferente, ¿sí? Recordemos que para los griegos eso hacía parte de su tradición, de sus formas culturales. Werner Jaeger lo explica muy bien en la Paideia. Y si nosotros miramos, por ejemplo, en la Ilíada, justamente al final, cuando muere Aquiles, qué pena el spoiler de un libro de hace 3000 años, cuando muere Aquiles, de hecho ahí justamente termina la Ilíada, hacen unos juegos, ¿sí? Para honrar la memoria de Aquiles y de los difuntos, ¿sí? Los Juegos Olímpicos que se celebraban en la ciudad de Olimpia, que eran los juegos que se hacían cada 4 años y eran los más importantes porque implicaban un acto sagrado, ¿sí? Donde competían los mortales para honrar a sus dioses, muestra esta relación, pero esta relación va a desaparecer en el mundo cristiano. Esta relación va a desaparecer en el mundo cristiano, particularmente devolvámonos acá al libro, particularmente con San Agustín. Y acá pues el profesor Harry Browne lo muestra, dice, por otro lado San Agustín traza, ¿sí? los primeros pecados de su juventud, su desobediencia a sus papás y a sus profesores por su amor al juego, ¿no? Su profunda atracción hacia los atletas, hacia las apuestas y hacia el teatro, ¿sí? Es decir, todo aquello que podría ser forma ritual, sacra para los paganos, o sea, pues para los griegos en este caso. Cuenta San Agustín en las Confesiones que a él le gustaba pues básicamente sí apuntar o apostar en este caso, sí, los resultados en los deportes y pues que le gustaba básicamente como jugar a eso. Cuando ya era un profesor de retórica en Cartago, San Agustín siente dice acá siente una oportunidad de reparar las desobediencias de su juventud, rescatando a uno de sus estudiantes favoritos, a Alipio, ¿no? En español, de su obsesión con la lucha sangrienta de los gladiadores, que pues era entendida de una u otra manera como deporte, ¿no? Como deporte. Y entonces San Agustín intenta, pues eso, repito, al sacar a alguien del mundo de los juegos, en este caso de los juegos romanos, pues expiar las culpas de su juventud. Pero San Agustín describe lo que pasa cuando Alipio, ¿sí? O Alipio veía estos juegos. Dice San Agustín en las Confesiones, cuando él veía sangre, ¿sí? Era como si estuviera completamente embebido, ¿sí? De una pasión salvaje, ¿sí? En vez de, instead of turning away, ¿sí? En vez de voltear la cabeza, él fijaba sus ojos sobre la escena, ¿sí? Y bebía toda esta locura, ¿sí? Sin demasiada atención a lo que él estaba haciendo. Es decir, nosotros no, quizás hoy en día nuestras formas de entretenimiento son menos cruentas, pero entendemos el punto, ¿sí? Claro, ver gladiadores despedazándose entre ellos, matando leones, en fin, o sea, toda la lógica de los circos romanos, pues precisamente podía mostrar esto. Él dice, el profesor, y hace una digamos, transposición de lectura, cambia de lentes de manera muy lúcida el profesor Harry Browne, y dice, mira, nosotros podríamos muy fácilmente imaginar, ¿sí? A Agustín, el niño, ¿sí? Distraído por juegos como Doom, Grand Theft Auto 3 y Resistance Fall of a Man. Y nosotros podríamos del mismo modo imaginar a Agustín, ¿sí? Como el intelectual preocupado, uniéndose al coro de los padres y de los abogados y de los que hacen las leyes, con la indicación o con la precaución que que dicen, o digamos que denuncian, la fascinación por la sangre, ¿sí?
Entonces, es una lectura muy lúcida porque uno dice, pero ¿cuál es el asunto? Claro, una es la sangre real de los gladiadores que fue derramada en los circos romanos y otra es una sangre virtual, hasta donde podamos llamar sangre virtual a eso, ¿sí? O es un espectáculo visualmente sangriento, ¿sí? En distintos juegos como en Doom, como en Grand Theft Auto, como en Resistance Fall of Man, entre otros. Pero podríamos hablar de una cierta pasión por la sangre. Sí, una cierta pasión por la sangre, y eso dice el profesor Harry Brown. Sí, esa denuncia de San Agustín respecto a su discípulo Alipio, ¿sí? Podría tener el eco que nosotros vemos hoy en día en ciertos padres de familia y en ciertos, él dice lawmakers, ¿no? O sea, hacedores de leyes, que pues hablan de eso y dicen, los videojuegos son violencia y lo único que generan es adicción a las armas y a las drogas y a la sangre, ¿sí? Bueno, habría que mirarlo conceptualmente un poco mejor, que es lo que precisamente él quiere mostrar. Dice, las divergencias entre Platón y San Agustín, la divergencia entre los puntos de vista de Platón y San Agustín en torno a las relaciones entre el juego y la oración, ¿sí? Anticipan, diríamos con Blumenberg se vuelven prefiguran, ¿sí? Son prefiguraciones o prefiguran los debates actuales en los videojuegos, ¿sí? Mientras que los vigilantes culturales como San Agustín ven en los videojuegos como diversión, sí, algo que básicamente hay que revisar porque pueden ser una invitación a la corrupción espiritual. Huizinga, como Platón, ven en los juegos potencialmente un acto sagrado, un camino hacia lo divino. ¿Cómo podemos vincular nosotros? ¿Cómo podemos relacionar, sí, de una u otra manera el mundo de juego con el mundo sagrado? Por ahí nos dice Saka que es demasiado complicado esto, mejor me voy al LOL. Sí, también hay que jugar, pero también hay que pensar, ¿no? Esto es un seminario de libre acceso, de todas maneras te agradezco que estés aquí. Pero miremos esto que nos está mostrando de una manera muy puntual. Miremos que esto que nos está mostrando acá el profesor Harry Brown de una manera muy puntual. Él dice, nosotros, ¿sí?, podemos entender los espacios, o sea, podemos entender los videojuegos como una forma de corrupción espiritual o como un camino hacia lo divino. ¿Sí? Quizás nosotros tenemos una especie de, permítanme decirlo de esta manera, bulimia espiritual, anorexia espiritual, ¿sí? Nosotros básicamente cualquier elemento espiritual queremos desembarazarnos rápidamente de él porque se vuelve una piedra en el zapato en la política, en la educación, en la cultura, en general, ¿sí? Bueno, en la cultura todavía funciona bastante bien, pero en términos de agendas políticas, en términos de proyectos educativos, cualquier proyecto, cualquier cosa que suene religiosa, la que sea, mejor eso que se quede como en el plano de lo privado. Y obviamente pues eso también afecta el plano de los juegos, ¿sí? Y sin embargo, repetimos, acá tenemos prefigurada como dos perspectivas. San Agustín, por un lado, que estaría muy de la mano de muchas personas actualmente que dicen como, no, los videojuegos lo único que hacen es corromper el espíritu humano. Y por otro lado, pues tenemos a Huizinga y a Platón que dirían, no, los videojuegos son chéveres y nos permiten a nosotros, ¿sí?, entender el mundo de lo divino. Quiero mostrar esto en el contexto del juego que hemos estado mostrando. Particularmente, acá vamos a salir del modo foto, vamos a irnos a lo que es la guarida acá en el contexto de juego, que es el templo, ¿sí?, el salón de los dioses. Vamos a hacer el viaje rápido para poder llegar. Lo que nosotros vamos a ver acá es un espacio que los dioses tenían destinados como para su regocijo y como para su quehacer divino y sagrado en el contexto pues, del juego. Y lo que nosotros vamos a tener que hacer es devolverles la esencia al dios. Básicamente lo que cuenta el juego no es exactamente lo que cuenta Hesiodo, pero oye, es una buena interpretación. ¿Por qué no? Tifón no mata a los dioses. Además, ¿qué significa matar a los dioses? Los debilita. ¿Y cómo los debilita? Separándolos de su esencia.
separándolos de su esencia. Y es una cuestión muy interesante. Entonces, a Atenea, que es la diosa de la sabiduría y de la justicia, la separa de su esencia y queda transformada en una niña engreída y cobarde, ¿no? Afrodita, que su esencia es el amor y la seducción, queda transformado en un árbol que se la pasa dándole frutos a cervatillos y a pajaritos, ¿sí? Ares, que es el dios de la guerra y la valentía, termina transformado en una gallina, y Hefesto, que es el dios de la forja, termina siendo transformado en un autómata, uno de los autómatas que él mismo también traía, ¿no? Acá nosotros podemos ver a los dioses como en su pleno apogeo, ¿sí? Incluso en algunos contextos pues podemos ponernos a hablar con ellos, ¿sí? Y entonces dice, oye, mira, perdón. Y bueno, van contando un poco de las historias de juego. Nosotros acá tenemos una relación directa con estas figuras sagradas, ¿sí? Son relaciones que se han establecido en el marco de un juego, ¿sí? Y tienen unos diálogos lúcidos, brillantes, divertidos. Este es uno de los juegos que yo recomiendo jugar, ¿sí? Porque precisamente nos pone un poco en manifiesto eso. Nosotros no solamente estamos en relación con los dioses, sino estamos en relación con las historias que nos contamos con los dioses, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hoy en día en nuestras religiones actuales, pensemos por ejemplo en el caso del cristianismo, ¿sí? Pues hablamos de, no sé, de Noé, de Moisés, de Cristo, de San Juan, incluso en el contexto católico hablamos de una serie de santos, San Francisco, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, en fin, todos los santos, pero nuestra relación con ellos son relaciones hechas a partir de las historias de los santos, de las historias que se cuentan en la Biblia, de las historias que los antiguos contaban las historias de sus dioses a manera de poemas. No me extrañaría, pero dudo que esté vivo para aquel entonces, no me extrañaría que religiones en el futuro vean las historias de sus dioses presentes en los videojuegos. Lo que pasa es que, repito, nosotros hoy en día tenemos una especie de, no sé, voy a utilizar la expresión, repito, una especie de bulimia espiritual, de anorexia espiritual, ¿sí? De desnutrición espiritual en ese sentido, porque la religión nos ha hecho mucho daño y hemos encontrado una forma de resolver esos problemas precisamente anulándolo. Pero hay una dimensión religiosa muy profunda en el ser humano que no tiene que ver con las religiones de turno, ¿sí? Con las religiones de turno, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con qué significa la apertura a la trascendencia. Tanto Gadamer como Heidegger escribieron bastante sobre un tema que le llamaba particularmente la atención a Heidegger, y era el tema de el próximo Dios o el próximo Dios. ¿Cuál va a ser el próximo Dios en venir? ¿Cuál va a ser el próximo Dios? ¿Cómo así que el próximo Dios? Sí, es decir, pues, o sea, los dioses se han sucedido históricamente desde las primeras divinidades prehistóricas, ¿sí? Tenemos hoy en día dioses, pues, como los que tenemos ahí, Hefesto con su martillo, Ares con su armadura, Afrodita con su seducción y Atenea con su lanza y demás, ¿sí? Bueno, Afrodita con su cinto, que era un cinto que le hizo Hefesto para hacerla irresistible y demás. Y básicamente lo que nosotros decimos es, ok, pues son relatos, son juegos, sí, de la misma manera que quizás hoy en día vemos los relatos de la Biblia como relatos y vemos los poemas de los antiguos como poemas, pero en algún momento eso configuraron, o sea, digamos, teologías enteras. No me extrañaría que en un futuro hayan experiencias religiosas que partan por ahí. De hecho, quiero mostrarles, denme un segundito. Acá está, voy a compartir un momentico mi pantalla, porque quiero mostrarles algo que a mí siempre me llama poderosamente la atención y tiene que ver, acá estoy en mi Facebook, perfecto, lo compartí hace un par de días, esto. Hay una página, hay un grupo de gente que se llama Game Church, ¿sí? Literalmente pues la iglesia del juego, ¿sí? Y ellos se la pasan yendo a escenarios frikis. Acá van al Greek Fest, luego van a ir al MomoCon, van a estar en el Phoenix Fan Fusion, y ellos lo dicen, ¿no? Lo dicen de una manera explícita. Dicen, mira, nosotros planeamos 3 actividades diferentes en las cuales vamos a estar, ¿sí? Nosotros existimos para servir de puente entre el vacío que existe entre el evangelio y el gamer. Y no podemos esperar, ¿sí?
en que, pues digamos, en llevar el amor de Jesús a los nerds, ¿sí? En estos espacios nerds. Y si nosotros miramos, pues Game Churches, bueno, tiene casi 6.000 seguidores, 5.500, ¿sí? Seguidores, y pues ellos están en sus stands, y allá en sus stands tienen pues Stormtroopers, ¿sí? Y tienen, oye, pues van regalando calcomanías, ¿sí? Esta calcomanía en particular siempre me ha gustado, miremosla un poquito más alta, más grande, que dice Jesus Love the Gamers. Jesus Love Gamers, acá está, no sé muy bien, pero ahí está, ¿sí? Y entregan, estos son evangelios de San Juan, que están tomados, o digamos, evangelios de San Juan que están adaptados. Es el evangelio de San Juan, tal cual aparece en la Biblia, pues en la Biblia gringa, pero es el evangelio de San Juan. Lo que pasa es que después de cada capítulo hay un comentario friki de cómo podríamos leer el evangelio de San Juan como si fuera una especie de juego de rol, de videojuego, incluso como un RPG. Es una perspectiva rara, interesante. Bueno, ahí están pintados los gringos que son capaces de llevar las religiones a lugares un poco extraños, pero no deja de ser interesante la propuesta. En este caso es una propuesta cristiana, pero no necesariamente tiene que ser cristiana. No necesariamente tiene que ser cristiana. Acá nos está preguntando... un segundito, acá nos está preguntando... Alcarraun, que está muy interesante la charla, que si hay bibliografía de todo ello. Hay un artículo en particular que yo escribí sobre este tema, que se los quiero compartir rápidamente acá en pantalla, con eso ahí le puedes dar una mirada, ¿sí? Que nosotros hablamos el seminario pasado sobre ello, ¿sí? Hay un capítulo que se llama pues precisamente la pregunta por la salvación en torno al lenguaje común en la religión y los videojuegos, y ahí hay una bibliografía, en página 229, ¿sí? Donde pues yo tengo una bibliografía un poco extensa sobre, por ejemplo, el Islamo Gaming, ¿sí? Cómo funciona el tema de el mundo de los videojuegos en el contexto musulmán, ¿sí? Un texto de esta Heidi Campbell, que es una de las especialistas más duras en el ámbito de la religión y los videojuegos, ¿sí? Nos va a hablar sobre, pues tiene varios textos. E incluso este año, 2023, salió editado en alemán. Estoy a la espera de que me llegue el libro. Un libro específico, una compilación como de 500 páginas específicamente dedicada a la articulación entre videojuegos y religión. Entonces cuando llegue, con mucho gusto te comparto el dato. Por lo pronto, Arcade Round, puedes echarle una mirada a este libro. Este libro pues yo lo tengo compartido ahí en el canal de YouTube. Si no, pues me escribes y con mucho gusto te lo mando al correo. No pasa nada. Bien, volvamos al texto del profesor Harry Browne. Tenemos entonces acá una prefiguración de una tensión, ¿no? Está Platón y Huizinga por un lado, que ven potencialmente el espacio de juego como espacio sagrado, y tenemos gente como San Agustín que ven en los espacios de juego lugares horribles, ¿no? Acá podríamos nosotros encontrar un ejemplo como Nicolás de Cusa, pero me interesa mostrar una serie de ejemplos que él pone acá de evangelical games, es decir, juegos específicamente de evangélicos cristianos que han tratado en medio del mundo gringo de articular, ¿sí? La evangelización mediante un sistema de entretenimiento masivo con juegos, ¿no? Entonces, nosotros, pues, digamos, ellos lo ponen, ¿no? Dice, esta es la idea de Left Behind Games, ¿sí? Que son los que hicieron muchos de estos juegos cristianos. Dicen, nosotros esperamos que estos juegos, ¿sí?, sirvan para que la gente tenga un buen momento, o sea, para que se diviertan, al mismo tiempo como para que hablen y piensen sobre asuntos de importancia eterna, ¿sí? Y vamos a tener acá varios ejemplos. Nosotros no vamos a mirarlos todos, vamos a mirar 3 o 4, ¿sí? Pero hay varios juegos que salieron. De hecho, pues acá hasta la fecha del 2008, que es cuando el profesor Harry Browne hace reconstruye las referencias, pero hay más, ¿no? Entonces él pone Charlie Church Mouse Bible Adventures, que es una serie de Charlie Church Mouse, es un ratoncito que tiene que resolver, digamos, como quizzes bíblicos, ¿no? Gospel Champions, Mitzvah Man, sí, también tiene que ver con ellos, pero a mí me interesa mostrar básicamente estos 4 juegos, además porque quiero mostrarlos de manera específica, ¿no? Catechumen, Ominous Horizons y Eternal War. Vamos a mostrarlos rápidamente y ahorita explicamos cómo de qué va cada uno.
Yo los tengo acá en el canal de YouTube. Perfecto. Sí, acá está. Nosotros en miremos a ver, pero no está sonando. Miremos un poco a ver qué pasa acá con el sonido del PC. Listo, entonces acá nosotros podemos jugar el juego que se llama Catecumen, ¿no? Catecumen es un juego que pues en el que nosotros básicamente es un juego del 2000, ¿sí? En el que nosotros básicamente pues somos unos catecúmenos. Los catecúmenos son aquellas personas que se han convertido recientemente al cristianismo y están próximos al bautismo o están recién bautizados. Este es una especie de first person shooter romano. ¿Sí? Ahí se nos aparece un ángel con 2 espadas y nos dice que los demonios han poseído la mente de soldados romanos. Entonces básicamente nos va a dar una espada, ¿sí? Que nosotros podemos disparar y pues lo que nosotros vamos a hacer es pues oye, ir a liberar soldados romanos disparándoles con una espada en forma de cruz, ¿sí? Y eso es una de las cosas más inquietantes del juego. Cada vez que uno mata a un soldado, más lo mata o lo libera, suena un aleluya. O sea, la muerte. La muerte bueno, no vamos a decir inocentes, pero la muerte de los enemigos se celebra con un aleluya. Eso no resulta muy cristiano que digamos. Pero oye, es una de las formas en las que se trataba de presentar esto, ¿no? Hay una de las formas en las que se trata de presentar esto. Y es uno de los primeros juegos que nosotros mostramos. De hecho, nosotros de hecho, es uno de los primeros juegos de los que habla el profesor Brown. Y es uno de los juegos que estamos mostrando acá, ¿no? De hecho, ahí lo decíamos, sí. Cuando uno acaba con un enemigo suena un aleluya, ¿no? En Catecumen es un first person shooter que está ubicado en el paganismo romano, donde un guerrero cristiano, sí, básicamente que está encerrado allá en las catacumbas, sí, tiene que sacarle los demonios, ¿no? Básicamente disparándoles con una especie de cruz, ¿no? Miremos el siguiente juego que se llama... mentiras, sí creo que es el otro que tengo acá. No tengo el de Omnibus, pero sí tengo el de Eternal War, bueno, no sé, la guerra eterna, que es un juego que me parece muy sugerente, ¿sí? Muy sugerente que tenemos acá referenciado, Eternal War, porque es un juego en el que básicamente vamos a jugar una especie de también first person shooter, ¿sí? Pero en este caso nosotros somos un ángel que está tratando de liberar la mente de un adolescente de todos los demonios que tiene adentro, ¿no? Porque, oye, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no llegar al cliché y decir eso, ¿no? Entonces, miremos, bueno, ahí está en principio cómo emulan el juego. De hecho, tiene una forma, ¿sí? Tiene una forma sugerente, es un juego del 2002 y acá en el video lo presentan como Christian Quake, o sea, es un Quake cristiano y sí, tiene hasta fondo metal y tal, es así muy plan Quake, ¿sí? Y nos cuenta un poco entonces la historia, ¿no? El contexto. Dice John, ¿sí? He intentado todo para escapar de este maldito infierno personal, ¿no? En el cual estoy metido. Drogas, pornografía, e incluso me he atentado contra mí mismo. Nada funciona, ¿sí? ¿Estaré yo encadenado a esto, sí, por el resto de mi vida? Necesito libertad, ¿sí? Y quisiera cualquier cosa para salir de esta, ¿no? Alguien me dijo que Dios me ama. Y si tal Dios me ama, entonces, ¿por qué yo estoy así? Si hay alguien afuera que me ama, ¿sí? Ellos deberían haber hecho algo, ¿sí? O deberían hacer algo esta noche. De cualquier manera, es tiempo para acabar. Entonces ahí tenemos a John, un tipo, pues, como cualquier adolescente actual, ¿sí? Llevado pues, por las situaciones, la ansiedad, la angustia, la depresión, etcétera, ¿sí? Que busca identidad, solución, mediaciones en cualquier cantidad de cosas. Incluso en la religión, ¿no? Y no la he encontrado, así que he dicho, bueno, si hay algún Dios que me ama, que haga algo porque esta noche me voy a matar, ¿no? Básicamente, ahí tenemos como la historia. Y entonces, ¿sí?
Básicamente lo que nosotros somos es un ángel que nos metemos en la mente de John, ¿sí? De este personaje genérico, de este adolescente genérico, y lo que vamos a hacer es pues matar los demonios que hay ahí. Es un juego inquietante, interesante. Ya no vamos a matar romanos, vamos a matar demonios, los demonios de la mente de John. Y la idea es que en el momento en el que acabemos con todos estos demonios, pues liberaremos a John de todos los demonios que lo acechan y lo vuelven infeliz y todo ello, ¿no? Es una forma un poco inquietante, sobre todo porque pues es una manera en la que nosotros leemos los problemas psicológicos, personales e incluso espirituales en clave profundamente teológica, ¿sí? Entonces ahí los tenemos lanzando rayos y cosas por el estilo. Y bueno, pues la idea es, tenemos como toda la estructura de los videojuegos, unos level ups, ¿sí? Que nos permiten subir nuestras armas, tener disparos, tener otro tipo de cosas, ¿sí? Y pues podemos nosotros pues ir matando demonios básicamente, ¿sí? Fungiendo como ángeles del Señor acá liberando la mente de un adolescente que está llevado, ¿no? Estos son juegos inquietantes, ¿sí? Son juegos inquietantes porque de una u otra forma nos van mostrando lo que nosotros, pues digamos, las relaciones difíciles que existen entre los videojuegos y la religión. De hecho, él lo va a decir y lo va a mostrar más adelante, ¿no? ¿Sí? Él dice, acá hay uno de los problemas, una de las críticas que los problemas de los videojuegos cristianos es la incompatibilidad del mensaje cristiano con el gameplay violento que se requieren en ciertos juegos cristianos, ¿sí? Hay una cierta incompatibilidad entre la violencia de los videojuegos, incluso cristianos, ¿sí? Y ciertos videojuegos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, por ejemplo, en Catecumen, este juego en el que matamos soldados romanos, ¿sí? El ángel guardián nos dice que la confrontación es mejor que la evitemos y sin embargo cada vez que matamos a algunos sale un aleluya, ¿no? Esto lo va a aclarar también uno de los editores, Lyndon, ¿sí? De estos juegos, de Left Behind Games, que dice Jesús no dijo que teníamos que ser simplemente como una punching bag o una víctima de asesinato. O sea, Jesús no dijo déjate cascar, ¿sí? Jesús dijo perdona. Pero perdonar no significa ser completamente, digamos, indefensos, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que vamos a mirar. Acá hay otro juego que me llama poderosamente la atención, además porque es un juego inquietante. Denme un segundito a ver si lo tengo acá, porque creo que no sé, este no lo tenía. Ahora sí, acá está. Este es un juego extraño. Este es un juego profundamente extraño, raro, ¿sí? Pero que pues, es uno de los juegos que, además del 2006, es un juego de estrategia real, donde básicamente nosotros jugamos como una banda de guerreros cristianos en la tribulación, ¿sí? La fuerza de la tribulación contra The Global Community Peacemakers, ¿no? Contra la comunidad global de hacedores de paz, ¿sí? Que es una delegación de las Naciones Unidas controlada por el anticristo europeo Nicolae Carpatia, ¿sí? Esto es una lectura muy usual. No es que eso es lo que diga el Apocalipsis, es una lectura, una interpretación muy usual que se hace del Apocalipsis. Y es que en aquellos momentos, cuando el anticristo domine en el mundo, ¿sí? Pondrá una falsa paz. Y esta falsa paz va a ser combatida por los cristianos. Y entonces los cristianos van a ser vistos como enemigos públicos, pero precisamente son ellos los que son los garantes de la salvación y de la redención, ¿no? Entonces en este juego nosotros controlamos una variedad de unidades especializadas, incluyendo Christian rock singers, ¿no? Cantantes de rock cristiano, misioneros, sanadores, una especie de guerreros espirituales que son poderosos, y nuestros enemigos incluyen pues estrellas del heavy metal, ¿sí? College educated secularistas, o sea, secularistas que han sido educados en las universidades, líderes de culto, voces de la mafia, jefes de la magia, y pues los demonios convocados, los demonios de élite convocados por el anticristo. Vamos a poner el juego.
y vamos a mirar un poco como de qué va. Vamos a mirar un poco cómo y qué va. Es un juego de simulación en tiempo real, como lo habíamos dicho. Vamos a darle un poquito el volumen, ¿sí? Y entonces nosotros lo tenemos ahí. Nosotros en este caso, incluso hay unos momentos donde hay un rapto, donde en la medida en que vayamos salvando gente, o sea, motivándola a que se una a nuestra causa, van a ascender al cielo y van a desaparecer. Y esto es un juego bastante extraño. Vamos a adelantar un poquito porque pues acá está como mientras el comienzo del tutorial. De hecho, vamos a avanzar un poquito acá a las primeras misiones. Entonces dice listo, la primera misión, y ahí nos lo va a presentar. No estamos peleando contra enemigos de sangre y carne, ¿sí? Sino contra demonios y autoridades del mundo invisible, contra los poderes de este mundo oscuro. Eso es una glosa de una carta de Pablo, allá está Efesios. Y contra espíritus, ¿sí? De los lugares celestes. En Nueva York, en un futuro no muy distante. Alright, Paul, you ready? Yep. Nice catch. Yeah. Alright, come on, let's put some power into it. Alright? Alright, here it comes, Dad. Oh! My bad. Paul? Paul! How you doing, Elliot? Need a refill on the coffee? Yeah, sure. You're having another tough morning. Bien, ahí nosotros vamos viendo entonces la manera en la que pues se va presentando como el asunto, ¿no? Tenemos ahí como una familia muy normal en un contexto de Nueva York, va funcionando digamos como el mundo común y corriente, y de un momento a otro algo falla, algo no está funcionando como debería funcionar, ¿sí? Pese a que hay personas buenas que le están dando comida a los mendigos, ¿sí? Y entonces ocurre el rapto, ¿sí? La gente buena empieza a ser raptada al cielo. Pues eso es algo que aparece, creo que es en el Evangelio de Mateo, si mal no estoy, por allá en el Apocalipsis, si mal no recuerdo. Entonces se habla del rapto. Y bueno, pues el juego nos va mostrando eso. Empezó el rapto y con el rapto, ¿sí? El fin del mundo, ¿no? Entonces, 18 meses después, pues nosotros tenemos ahí pues ruedas de prensa, etcétera. Vamos a mirar un poquito el marco de juego. Entonces en el marco de juego nos ponen en una ciudad de Nueva York tras el rapto, ¿sí? Es decir, tras esa idea de que hay dos personas y hay dos personas en el campo y uno seguirá labrando y el otro será tomado y cosas por el estilo. Ahí nosotros vemos como ciertos, ¿sí? Cierta, digamos, luz espiritual empieza a iluminar a las personas, ¿sí? Y pues eso pues va ganando personas para nuestra causa. Y en nuestra causa, que es la causa cristiana en el contexto de juego, nosotros tenemos las habilidades, como ahí lo muestran, pues de rezar, de movernos, de orar por las otras personas, de convocar. Y se van estableciendo unas prácticas un poco extrañas. Incluso ahí los elegidos van teniendo unas luces sobre sus cabezas que le van a permitir, pues digamos, son como una especie de power-ups, ¿no? Es un juego inquietante. Yo he visto un par de gameplays, no he logrado conseguir el juego porque el juego pues ya tiene bastantes años, es del 2006, aun cuando pues acá dice que está jugado en 4K, ¿sabes? Debería ser posible conseguirlo. Este tipo de juegos nos pone un poco de manifiesta esta paradoja de cómo jugamos un juego religioso, ¿sí? Cómo jugamos un juego religioso. Ahora, veamos que este juego en sí mismo es un juego ambientado en la teología cristiana, pero no es un juego de suyo religioso. O sea, no es un juego en el que nosotros nos conectemos con la divinidad, no es un juego en el que nosotros meditemos sobre la trascendencia. No, es un juego en el que el mundo se está acabando. Tema básico de cualquier videojuego después del 2010, ¿sí? Y a partir de ello nosotros tenemos que hacer ciertas misiones, que estas misiones van de la mano de una teología cristiana, sobre todo muy evangélica, protestante, pues sí, pero en este sentido habría que identificar qué es lo que nosotros buscamos con lo que decíamos al comienzo, ¿no? La creación de un espacio sagrado en el marco de un juego. Bien, vamos a dejar el juego ahí para seguir un poco adelante con la lectura de lo que nos presenta el autor. Y entonces él nos va a decir esto. Bueno, acá este es un juego extraño y curioso. Y van a haber muchas críticas, ¿no? Críticas que a todo este tipo de juegos.
Sí, que dicen que hay una contradicción entre los ideales cristianos y los objetivos del gameplay, sí, como lo habíamos visto, sí, parece que el camino para ganar es convertir al enemigo o matarlo, y pues eso no es lo más cristiano, pese a que es la forma en que el cristianismo ha avanzado históricamente a lo largo del mundo. Otras críticas objetan que la distribución del juego, sí, por mega iglesias cristianas, ¿sí? Resultan ser nada más que una propaganda en una cruzada ética en el mundo real, ¿sí? Entonces, pues que estos juegos funcionan más como propaganda de una iglesia que como una relación real religiosa mediante el juego. Sí, puede ser. Incluso han habido críticas por parte de conservadores cristianos que han dicho que muchos de estos juegos, sí, es el peor ejemplo de pues, llevar el mensaje de la iglesia, ¿no? El mensaje de la iglesia. Y pues justamente es uno de los problemas, ¿no? ¿Cómo podemos jugar un juego cristiano si tenemos que matar a los otros? Cuando una de las premisas cristianas elementales es no matar, a dar la otra mejilla, amar a tu enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos articularlos? ¿No? Eso es una de las dificultades que aparecen actualmente en los juegos cristianos. Hay juegos, sí, que vale la pena mostrar como referencia, que en el sentido estricto no tienen que ver con que sean cristianos, pese a que tienen el motivo cristiano a la base, y es, por ejemplo, este juego que todavía no ha salido, va a salir en el transcurso de este año, y es un juego muy sugerente. Bueno, han dicho que en el transcurso de este año, pero podría salir el otro, ¿no? Se llama The Inquisitor Game, ¿sí? Todavía no lo han sacado, ¿sí? Es un juego en el que, pues bueno, miremos acá el tráiler, ¿sí? Es un juego de fantasía oscura, ¿no? Donde básicamente, bueno, acá lo dice, es una obra de ficción inspirada en la obra de Jacques Piecara, ¿sí? Donde básicamente es una especie... Miremos a ver si acá nos ponen los subtítulos. Sí, acá lo podemos ir leyendo. Dice... Sí. Entonces dicen, 15 siglos han pasado desde que Cristo rompió la cruz en la cual lo habían crucificado. Es una imagen interesante, es una especie de universo diferente y paralelo en el que Cristo en la cruz estalla en ira, ¿sí? Se baja de la cruz, castiga a todos los culpables y la religión del cristianismo se funda no en el sacrificio de Cristo en la cruz y en su humildad y en dejarse dar y pegar en la otra mejilla, etcétera, sino se funda justamente en la ira divina, que no es nada raro. La religión del Antiguo Testamento está basada en la ira de Yahvé, ¿no? Y el temor de Dios era una de las mayores virtudes. Entonces, esta novela de The Inquisitor, Yo el Inquisidor, ¿sí? Es una especie de ucronías, como de historias paralelas de lo que habría pasado si el cristianismo hubiera tenido otra fundamentación, otra comprensión, y pues está ambientado en un siglo XV, pues en un cristianismo bastante brutal, ¿no? Con fuego y acero él tomó venganza contra los no creyentes, ¿sí? Y ahora los inquisidores de Dios pues mantienen este mundo como en orden, ¿no? No hay secretos que se le ocultan a ellos, ni ningún pecador puede evitar su castigo. An ancient evil is lurking in the unworld, waiting to be released. Pero un antiguo mal está esperando a ser desatado, ¿sí? Un antiguo mal en el mundo. Entonces, pues ahí lo tenemos. Es un juego inquietante, ¿sí? Donde pues básicamente tenemos una versión del cristianismo que coincide un poco con la versión histórica, pero cero con su versión digamos teológica y religiosa. El cristianismo es una religión de amor, independientemente de lo que haya sido históricamente con él. El cristianismo es una religión de amor y es una religión muy bella, que establece que la salvación va de la mano del consuelo. Cristo redime en la cruz y luego viene el Espíritu Santo a consolar. Salvación y consuelo van de la mano. Que eso se ha traducido de una manera extraña porque terminamos sintiéndonos condenados y juzgados y culpabilizados por la religión
o sea, ni salvados ni consolados, pues eso es una perversión del mensaje cristiano soportado por instituciones sociales, religiosas, políticas, culturales, etc. Pero el mensaje cristiano es en principio chévere, o sea, es bonito, una religión de amor donde salvación y consuelo van de la mano. Este juego nos presenta una tensión en otros términos, ¿no? Nos dice, bueno, y si el cristianismo adoptara teológicamente lo que ha sido históricamente, o sea, una religión brutal, una religión de inquisidores, de castigos, de torturas, de dolores, ¿cómo lo veríamos? Lamentablemente las novelas no están traducidas al español, no sé si al inglés, no las he encontrado tampoco, pero seguramente estarán traducidas o las traducirán. Pero bueno, acá tenemos el juego que estaría pronto a salir, ¿sí? Dios nos dé la fuerza para no perdonar a aquellos cuyos pecados han sido cometidos contra nosotros. Entonces, bueno, ahí dice 2022, el juego está en principio estipulado para que salga este año, vamos a ver si sale o no. Pero ahí lo tenemos. Entonces, estos son ejemplos, ¿sí? Donde claramente esta relación entre videojuegos cristianos, videojuegos religiosos y violencia como que hace saltar chispas, ¿no? Todo el estudio Left Behind, ¿sí? Pues están divididos o parecen estar divididos por las con ambiciones comerciales y la conciencia cristiana, ¿no? O sea, qué tan rentables podemos hacer videojuegos cristianos o no, qué tan religioso es. Eso está en el marco un poco de lo que tiene que ver justamente con estos juegos evangélicos. Él más adelante va a desarrollar una idea que quiero sobre sobre esto ya hemos hablado en otra sesión del seminario, ¿sí? Precisamente el libro que les mostré, del libro de videojuegos y lenguaje, ¿sí? Acá, en este texto, de la pregunta por la salvación en torno a un lenguaje común de la religión y los videojuegos, ¿sí? En el primer tema hablamos sobre el primer apartado, justamente se trata del reto soteriológico, o sea, el tránsito del reto soteriológico. La soteriología es el estudio de la salvación, es decir, cómo hacemos para salvarnos. Y pues salvarnos significa que estamos condenados. Entonces la pregunta es, pues, ¿por qué estamos condenados y qué hacemos para salvarnos? Dicho en otras palabras, mesianismo. Y él va a mostrar una idea muy bonita, ¿sí? En el que va a mostrar cómo, si bien los videojuegos mantienen el lenguaje mesiánico de la religión, que repito, esa es la idea que hemos mostrado en otros contextos, los videojuegos tienen una dimensión mitopoiética. Mitopoiesis, ¿no? Ahí lo dice. Mitopoiética significa mito, pues relato, creación, mito en general, y poiesis tiene que ver con el acto de crear algo. Mitopoiesis es el acto de crear mitos. Y él lo va a decir, los videojuegos terminan creando mitos, terminan creando mitologías enteras. Entonces nos dice, por ejemplo, las series de Elder Scrolls, ¿sí? Tienen panteones muy elaborados, ¿sí? Los 9 divinos, ¿sí? Que es el culto que lleva al emperador de Tamriel, ¿sí? Y que incluyen al dios del tiempo, de la vida, de la muerte, de la sabiduría, de la misericordia, del comercio, y también a la diosa del amor, de la belleza y del aire, ¿sí? Y esto aparece en la saga de Elder Scrolls, tanto en Elder Scrolls 2, 3, 4 incluso, lo podemos ver en Skyrim, ¿sí? Y en otros juegos también lo podemos ver así, ¿no? Hay videojuegos como Medieval 2 Total War, dice él, por ejemplo, nos permite a nosotros enviar emisarios cristianos y del Islam para convertir tierras enemigas, ¿sí? O para construir gloriosas catedrales y mezquitas para impresionar a nuestros sujetos, pues sí, para impresionar a las personas con las cuales nosotros interactuamos en el marco del juego. Nuevas mitologías aparecen en estos videojuegos, particularmente a través de las fantasías, ¿sí? Y eso es algo que resulta muy poderoso, muy poderoso, porque de la misma manera que las actuales religiones y las antiguas religiones han nacido de las historias que se han contado quienes han vivido en ese momento, muy probablemente nuevas versiones de la religión, no nuevas de en 20 años, en 30 años, las religiones tienen unos procesos, digamos, de vida mucho más largos, ¿no? Hablamos de procesos que pueden llevar siglos, incluso hasta milenios. La consolidación de la religión del mundo griego se llevó a cabo por casi 800, si no es que más
sí, años. Lo mismo la religión del judaísmo. El cristianismo fue más bien relativamente rápido. En 4 siglos estaba más o menos armada, ¿sí? No nos extrañe que, pues, si el mundo sigue como sigue, a menos que no haya un apocalipsis nuclear o cosas que no nos permiten utilizar tecnología como la que usamos hoy, pero no sería de extrañar que de aquí a unos 100, 200, 500 años los mundos virtuales se puedan entender como mundos, como espacios sagrados, y por ende haya una dimensión religiosa dentro del marco de lo virtual y de lo digital, ¿sí? Y él lo termina mostrando un poco acá, ¿no? Dice, mientras que algunos juegos particulares inventan dioses particulares, ¿sí? Ambos en general se adaptan a algunos elementos de la mitología judeocristiana, ¿no? Y emergen patrones mitopoéticos, ¿sí? Que pues nos permiten a nosotros entender ellos. Una de las cosas es, por ejemplo, la narrativa mesiánica. No importa que tan diferentes sean las religiones in-game, o sea, dentro de los juegos. En el fondo hay una especie de mesías. Y el mesianismo es judeocristiano por excelencia. Por excelencia, ¿sí? Entonces hay ciertos ecos de todo ello en este tipo de juegos, ¿sí? Pero no solamente eso, nos va a poner más adelante, ¿sí? Incluso la idea del apocalipsis. El apocalipsis es una idea claramente judeocristiana. Bueno, los primeros apocalipsis tienen que ver con las perspectivas sobre todo zoroastrianas, siguiendo un libro muy sugerente que les recomiendo, que se llama Las teorías del fin del mundo y el apocalipsis, editado por Franz Kermode. Hay una traducción al español del Fondo de Cultura Económica. Y en ese libro se muestra, digamos, cómo el concepto que hoy en día tenemos de apocalipsis emerge, digamos, por primera vez con Zaratustra, el histórico, ¿no? Del siglo VI antes de Cristo, por allá en Persia, siglo VII, siglo VI. Pero el apocalipsis del mundo persa viene a tener un eco muy fuerte en el judaísmo, en el cristianismo, en el gnosticismo, y el mundo moderno lo ha consolidado y lo ha instaurado así. Entonces sí, hay muchos elementos de la tradición judeocristiana que terminan filtrándose, repito, el mesianismo, las posturas apocalípticas, incluso la dimensión de creación. La noción de creación también es una noción profundamente judeocristiana. Recordemos, por ejemplo, que para el mundo griego, los dioses no crean el mundo. De una u otra forma lo que hacen es terraformarlo, ¿sí? No había nada, pero esa nada no es níquil, o sea, no es vacío, sino no era nada determinado, pero había un algo, ¿sí? Y ese algo pues se determina a manera de lo real. Por eso muchos de los juegos que hablan de creación nos ponen a nosotros como figuras de demiurgo, ¿no? Y nos pone uno de las sagas de juegos más bonitas y más queridas, creo yo, de la industria de los videojuegos, hoy en día un poco olvidada, aun cuando hace unos años sacaron una versión, un remaster o un remake de hecho de Myst, del primer juego. Es un juego muy bello en el que nosotros nos vamos metiendo dentro de libros y cada libro es un mundo, ¿sí? Entonces en ese sentido pues Atrus, ¿sí? Que es como uno de los personajes con los cuales nosotros vamos a de hecho es como la buena persona o el buen jefe de Good Boss, ¿no? En el primer juego. Es una especie de Bookish Demiurge, ¿no? O sea, Bookish Demiurge. Un demiurgo de libro, ¿sí? Un demiurgo libresco. Básicamente es capaz de crear civilizaciones enteras creando libros y destruir civilizaciones enteras, pues creando malos libros. O incluso libros que no son lo suficientemente consistentes consigo mismos, son civilizaciones destinadas a la destrucción, ¿no? Ahí lo tenemos en la serie Myst the Raven, que es el segundo capítulo, ¿sí? Y tenemos otro tipo de juegos donde nos van mostrando eso, mitologías. Hoy en día nosotros pues, podemos ampliar esto, ¿sí? Y un juego, por ejemplo, como Elden Ring, ¿sí? Elden Ring es precisamente eso, la reflexión sobre los próximos dioses. Entonces tenemos denme un segundo y lo mostramos. Tenemos a nuestra queridísima diosa y reina Marika, ¿sí? Que es la diosa que encarna The Greater Will, la gran voluntad, ¿sí? A través de su diálogo con los dedos y demás. Y pues detrás de Marika, ¿sí? La diosa eterna, pues hay otra serie de diosas que están tratando de dominar el mundo, ¿no? Entonces está la diosa de la podredumbre, de la cual está...
se me olvidó, Malenia, ¿sí? Va a estar también una diosa exterior que quiere ser madre, que es la que está de una u otra forma por allá con Mok y Miquela, ¿sí? Está la diosa de la luna, que es la que aparece a través de Rani. Entonces hay una serie de dioses y se va armando una especie de nueva mitología, ¿sí? Entonces, lo que él nos va a decir es, mira, no importa qué tan posjudías, poscristianas, posjudio-cristianas, posclásicas, posgriegas, posromanas, posislámicas resulten las mitologías de los juegos, hablan en términos que nosotros entendamos, ¿sí? Y esos términos que nosotros entendamos, pues justamente apelan, por ejemplo, a hablarnos de esto, de mesías virtuales, ¿sí? De mesías virtuales, que son particularmente, pues, están muy bien en contextos de interactivos, de una mediación interactiva, ¿sí? Y esa idea del mesías interactivo representa es una gran parte de nuestra expresión ficticia ¿sí? De los mundos virtuales, de cómo nosotros podemos tener poder en este tipo de mundos. Los videojuegos actualizan lo que las religiones tan solo han prometido, ¿sí? No solamente los grandes regalos de inmortalidad y de coherencia cósmica, sino también, ¿sí? La más inmediata certeza de que la existencia de las personas individuales significan algo. Los videojuegos son vehículos profundos de sentidos de trascendencia. Y por eso el último apartado de él es justamente la idea de virtualidad y espiritualidad. Pone un ejemplo claro, muy idóneo en el contexto de la década del 2000 al 2010, década en la que sale el libro, 2008, ¿sí? Y es Second Life. Second Life empezó siendo precisamente, ¿sí? Como un espacio virtual en general, más que un juego, es una red social basada en el espacio virtual, algo así como lo que quería Zuckerberg con el metaverso, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Y dentro de Second Life, ¿sí? Y él lo va a mostrar, ¿sí? Muchas fees, o sea, muchas comunidades de fe, incluyendo el templo Bet de Israel, ¿sí? O ¿sí? Que crearon The First Unitarian Universalist Church, ¿sí? Crearon una serie de iglesias y de templos, ¿sí? También los islámicos, ¿sí? También los cristianos, e incluso había una iglesia de Elvis, ¿sí? Hoy en día estaría la iglesia de Maradona. Crearon templos y la gente se ponía a orar en esos templos, ¿sí? Eran espacios virtuales, pero la gente oraba en el marco de esos espacios virtuales, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, y esta es una de las tesis que va a sostener Norrin Hertzfeld, ¿sí? Una profesora de teología, va a considerar, ¿sí? Que muchos de estos mundos virtuales, ¿sí? Si bien pueden ser más que un lugar para encontrar a Dios, pueden ser lugares de diversión, puede pasar lo contrario, ¿no? O sea, esta es una tesis muy en el sentido de San Agustín, no, el juego no tiene mucho que ver con lo sagrado, el juego más bien nos distrae lo sagrado, pero habían otras personas, por ejemplo, Joseph Wide, ¿sí? Que se unió al grupo a la sociedad islámica en Second Life, y él decía, mira, yo pongo mi avatar en posición de oración y oro al mismo tiempo, ¿sí? Mi oración my prayer in my room is valid and my prayer online is symbolic. Mi oración en mi cuarto es válida y mi oración dentro del juego es simbólica, ¿sí? Y más adelante nos habla, por ejemplo, de unas personas del templo Bet de Israel, ¿sí? Que encendían las velas, ¿sí? No podría iluminar el Shabbat, las velas del Shabbat, ¿sí? De ninguna otra parte con mi mamá, sino en Second Life. Entonces podemos crear espacios virtuales sagrados, templos, en el marco de mundos virtuales. Quizás el ejemplo de Second Life fue interesante porque estaba un poco abierto y sin embargo no era lo suficientemente masivo, ¿sí? Hoy en día nosotros vemos, y son escenarios que se repiten con cierta frecuencia, atentados o a iglesias cristianas, sobre todo en Medio Oriente, o atentados a mezquitas, sobre todo en Occidente, ¿sí? O atentados a centros de culto de las religiones, en particular no hegemónicas, pues dependiendo de los países. Es decir, los espacios físicos se vuelven los espacios sagrados físicos de las distintas religiones se vuelven espacios vulnerables. Parte de ello, ¿sí? Es una forma de entender los espacios virtuales como espacios que nos permiten
crear otro tipo de dimensión, ¿sí? Sin la vulnerabilidad de ciertos espacios físicos. Pero pues obviamente el espacio físico tiene una ventaja sobre el espacio virtual, y es que el espacio físico no necesita de una mediación para entrar en él, ¿sí? Bueno, es decir, a menos que sea una mediación física como, no sé, desplazarme hasta el templo o cosas por el estilo. Los espacios digitales requieren pues de servidores, de computadores, de pantallas, de una programación, ¿sí? Pero ahí está, la realidad virtual de alguna manera, ¿sí? Es una experiencia espiritual. Es una experiencia espiritual, ¿sí? Y resulta sugerente, y nos va a poner acá un caso interesante con el que él cierra, y yo también quiero cerrar acá porque me parece, oye, el ejemplo está un poco jalado de los cabellos, pero es interesante. Dice, mira, en agosto 5 del 2005, ¿sí? Lee Seung-sook, ¿sí? Una persona de 28 años, ¿sí? De Daegu, Sudcorea, colapsó y murió en un café internet, ¿sí? Después de jugar por 50 horas de manera interrumpida StarCraft y World of Warcraft. Entonces, no, o sea, un friki, ¿sí? El tipo murió, ¿sí? Después de 2 días y de 2 noches, ¿sí? De que Lee se negara a comer o a dormir. Los doctores concluyeron que él pues había muerto de una falla cardíaca causada por la deshidratación y porque estaba exhausto. Sí, pero la autopsia reveló solamente parte de la historia. 6 semanas antes, Lee había sido despedido de su trabajo por no ir a trabajar, precisamente por estar jugando videojuegos, y su novia lo había tirado también. ¿Sí? En los periódicos, en los medios, ¿sí? Él se transformó como uno de los primeros casos de muerte explícita atribuidas a la adicción de videojuegos. De hecho, desde el DSM-4, ¿sí? Ya en el 2007, los videojuegos han sido considerados como un desorden, ¿sí? De conducta, tales como pues, el alcoholismo o la drogadicción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues eso obviamente ha implicado que muchas personas vean la adicción a los videojuegos como una forma de adicción, como puede ser cualquier otra, ¿sí? ¿Sí? El síndrome de Don Quijote, que no puede diferenciar el mundo real del mundo ficticio. Y sin embargo, se pregunta el profesor Harry Brown, y con eso termina esto de una manera muy, muy interesante. Él dice, mira, nosotros podríamos verlo al revés, ¿sí? ¿Qué es la religión en el fondo y después de todo, sino un caso crónico de desorden de alternancia del mundo? Pues en el fondo es eso, ¿no? O sea, pensar que hay una providencia que todo lo ayuda, que pensar que hay un Dios que todo lo guía, pensar que todo lo que pasa por algo. O sea, negar en nombre de mis creencias la realidad física, pues eso es claramente eso es un caso crónico de desorden de mundos alterados, ¿no? Y él dice, mira, o sea, obviamente esto es una tesis problemática pero sugerente. El comportamiento de Lee, si bien puede ser perturbador, ¿sí? Y destructivo bajo estándares razonables, ¿sí? De una u otra forma es un espejo de lo que hace la estética. La ascética. Es una negación radical del cuerpo y es un transporte espiritual, es un éxtasis, ¿sí? Y es una muerte en un sentido luminoso. Desde nuestra perspectiva, ¿sí? Él puede ser, si bien, un geek patético, ¿sí? Pero desde la suya misma, él ha sido una especie de mártir, de ascenso espiritual. Es decir, y el asunto es interesante. Nosotros aceptamos que hayan monjes que mueren de inanición, por no dormir y por no comer. Y decimos como, wow, monjes, ¿sí? Maestros supremos, ¿no? Y cada rato encuentran una momia de un monje disecado en sí mismo porque se quedó meditando y no volvió a dormir, no volvió a comer y pues se murió y se momificó en vida y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Dentro del mundo cristiano también está uno de los santos que celebraba los dolores de la propia asesicera San Pedro de Alcántara, ¿sí? Y él decía, y es que si a ti te dan úlceras y te da dolor de cabeza por no comer y no dormir, pues de eso se trata. Si uno dice como, pucha, enfermos. Y son santos, y son místicos, ¿sí? Y cuando uno lo dice en el contexto de videojuegos, pues son enfermos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el mundo de los videojuegos que no nos permite pensar, ¿sí? El mundo espiritual. Claro, no estoy tratando acá, ni el profesor
lo está mostrando, ¿sí? De considerar que la adicción a los videojuegos es una forma de misticismo y tendríamos que aceptarla y tolerarla. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que estamos preguntándonos por qué es tan difícil entender una relación sagrada en un mundo de juego, en este caso en un mundo de videojuegos. Él termina el capítulo ahí y me parece un fin maravilloso porque en el fondo vuelve a ponernos de entrada o vuelve a ponernos la pregunta con la que habíamos iniciado. Y la pregunta con la que habíamos iniciado es precisamente esa, ¿sí? La pregunta con la que habíamos iniciado es ¿qué se necesita para que un espacio digital, un espacio de juego, sea un espacio sagrado? Poder orar mientras jugamos, hacer de un acto de juego un acto de trascendencia, incluso un acto de redención, porque si hay algo donde el mensaje religioso tiene sentido es en el juego, donde transformamos el mundo, salvamos el mundo, nos salvamos a nosotros, nos redimimos, etcétera. Pues tiene pleno sentido que en un futuro, incluso no muy lejano, la experiencia de juego sea una de las experiencias fundamentales de la dimensión religiosa. Bien, yo ya termino, ya es la 1:36, nos pasamos 6 minutos de la hora estipulada, pero bueno, arrancamos a las 12:05, entonces llevamos hora y media. Me parece excelente, me parece perfecto. Acá vamos a despedirnos con una panorámica de nuestros dioses del Olimpo, mientras terminamos con la reflexión que habíamos establecido al comienzo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos orar en espacios virtuales? ¿Hasta qué punto incluso podrán generarse nuevas religiones, nuevas formas de comprender lo espiritual a través de nuestra relación con los mundos digitales? Creo que esto es una de las preguntas más sugerentes en el marco de la religión, del vínculo entre religión y videojuegos, y pues en esta semana vale la pena pensar en ello. Así que pues bueno, mi invitación es a que juguemos, a que pensemos mientras jugamos y que al mismo tiempo aprendamos o digamos tengamos una apertura espiritual mientras pensamos y mientras jugamos. Quizás con ello podamos resolver algunos de los problemas que en el mundo concreto, específico y cotidiano de nuestras vidas la religión tiene y que en contextos videolúdicos hemos podido resolver. Por mi parte no es más, muchísimas gracias por estar acá, nos vemos dentro de 8 días en la sesión del seminario del próximo martes, que los cielos nos miren con su beneplácito, feliz Semana Santa y feliz descanso para ustedes y hasta pronto.